Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a otro domingo de divisas. Y vaya semana, vaya semana de locos hemos tenido, de volatilidad extrema, de movimientos muy buenos en los mercados, principalmente provocados por el tema del cual estamos todos pendientes, el coronavirus, ¿no? Y vamos a empezar un poquito hablando del eurodólar. El eurodólar, recordábamos, habíamos terminado la semana pasada con una vela alcista muy fuerte y nosotros comentábamos que esperábamos que el precio igualase el punto número 1 y que desde aquí igualase el punto número 2. Sin embargo, el precio, bien es cierto que igualó el punto número 1, abriendo incluso con gap, pero no llegó al punto 2. Se quedó a prácticamente un par de pips de nuestro nivel clave y entonces se desplomó. Nosotros comentábamos que de ninguna forma vamos a considerar compras, que solo vamos a considerar compras una vez el precio retestease estas zonas y más precisamente estas zonas. Así fue como vemos el precio abrió con gap, dio ese último impulso y se desplomó para hacer el movimiento correctivo. Hemos cerrado con una semana muy fuerte, bajista, como vemos, dejando incluso una mecha muy larga hacia el alza. Y entonces a partir de aquí, ¿qué esperamos? Pues como vemos, el precio, vamos a seguir nuestra lógica de estructura, hizo un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, otro máximo, pero entonces lo rompió. Lo ideal hubiese sido ver un retesteo en esta zona, pero tal y como está el precio, lo mejor es siempre ir con mucha cautela. Entonces, nosotros donde esperamos nuestro retesteo y para ir en largo sería tanto en esta zona como en esta zona. Es decir, vamos a esperar a que el precio, una de dos, baje hasta aquí o que el precio baje hasta esta zona. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos, son puntos pivote clave. Aquí se formaría un hombro, cabeza a hombro que habíamos comentado la semana pasada. Y aquí igual, pero en este caso a nivel semanal. Como vemos aquí sería hombro, cabeza, hombro. Incluso el último punto donde nosotros valoraríamos una compra sería en este punto pivote causado por un doble suelo, ¿no? En cualquier caso, nosotros en ningún momento vamos a valorar la venta. ¿Por qué? Porque realmente para valorar una venta tendríamos que primero ver retesteos en zonas claves. Pero sería una operación en contratendencia, porque ahora mismo tal y lo que nos está diciendo el precio es que estamos en una tendencia alcista, como vemos, al haber roto este punto. Entonces ahora lo que nosotros querríamos operar sería un buen retesteo, un buen movimiento correctivo para seguir al alza. Esto quiere decir que un buen movimiento correctivo podría ser esta zona va a ser clave, encima un número psicológico increíble de 1.10, se cuadra con una zona a nivel de Fibonacci y sería un buen retesteo, patrón humor, cabeza a hombro. Esto sería un momento clave para ir en largo. Entonces, ¿qué hacer aquí? Aquí evidentemente esperar a una muy buena señal de entrada, como por ejemplo puede ser la rotura de una contra LT, puede ser un muy buen patrón de velas, pero de ninguna manera avecinarnos y entrar antes de tiempo. Porque como sabemos, este par se está moviendo con una volatilidad increíble y no queremos que nos saque en cuestión de horas. Así que en cualquier caso, el euro dólar ahora mismo esperar a que siga cayendo y esperar algún punto de compra. Estas son zonas de soporte, puntos de compra donde el precio puede seguir al alza. A pesar de eso, vamos a estar muy atentos a las noticias, ya que no sé si lo sabéis, pero ahora mismo Europa se ha considerado el epicentro del coronavirus, por lo tanto esto va a impactar de forma directa a la economía y evidentemente a su divisa. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes, vamos a tener que tener mucho cuidado al operar el euro y en general casi todas las divisas, ¿no? Entonces simplemente recordad, hemos roto un nivel de estructura y por lo tanto estamos ahora mismo en un movimiento correctivo, esperar a sus retesteos y una buena confirmación para ir en largo. El siguiente par que vamos a ver es la libra dólar que por cierto, Dios mío, qué perfecto fue el movimiento que tomamos. Recordamos la semana pasada
cerramos con una vela verde, ¿no? Cerrando por encima, en este caso era esta vela, y comentábamos la posibilidad de que esto fuera una falsa rotura y que el precio siguiese cayendo. Y como vemos, así fue exactamente lo que pasó. El precio nos dio una falsa rotura, se reincorporó a la línea de tendencia, esto hubiese sido una muy buena entrada y como vemos se ha desplomado. Nosotros vamos a verlo más precisamente donde podría haber sido nuestra entrada. Nuestra entrada hubiese sido perfectamente realizada en esta vela. Como vemos, el precio reentró a la línea de tendencia, la retesteó y se dio a la baja. Un buen stop loss hubiese sido, vamos a colocar nuestro Fibonacci, un buen stop loss hubiese sido alrededor de esta zona o incluso esta zona. Alrededor de unos 160 pips, sobre todo considerando la volatilidad que hay. Hubiésemos tenido un primer take profit del nivel 27. Vamos a ver con exactitud. El nivel 27 incluso podríamos haberlo tenido un poco más abajo a este nivel. Y el segundo take profit en el segundo punto de la línea de tendencia y el tercer take profit aquí abajo. ¿Por qué? Como vemos, esto realmente no tiene una gran diferencia del euro dólar. El euro dólar al final decíamos que buscábamos el punto 1 en el largo porque era una rotura de una línea de tendencia. Pues esto es igual, nosotros aquí teníamos una línea de tendencia alcista, la cual se ha roto, como vemos, rotura y retesteo, y por lo tanto esperamos que se visiten los puntos anteriores. Primer punto, punto número 1, en el cual esperamos que el precio visite, y punto número 2. Entonces, nosotros seguimos esperando que el precio como mínimo llegue hasta el nivel clave de 1.2. A lo mejor se quedan unos pocos pips, pero prácticamente esperamos que el precio llegue hasta aquí abajo. A partir de aquí, ¿qué hacer? Pues como vemos, este nivel clave es un punto muy fuerte, muy fuerte de soporte, no de compra. Por lo tanto, nosotros aquí esperaríamos buscar compras. Sí, compras, ya que es el precio es el punto más bajo, el que el precio jamás ha llegado. Un punto que, como vemos, se testeó una vez, se testeó dos veces y salimos con mucha fuerza. Y por lo tanto aquí sería una muy buena zona de compras. Además, como vemos a nivel diario, sería un patrón muy bonito de doble suelo, ¿no? En largo plazo sería un triple suelo, ¿no? Entonces simplemente esperar a buscar aquí largos. En el caso en el que no nos diese ningún largo, pues entonces esperaríamos a que el precio rompiese y retestease y aquí buscaríamos un corto. Como vemos, siempre es lo mismo, ¿no? Es decir, o buscamos el rechazo o buscamos la rotura más su retesteo. Pues esto fue igual. Nosotros tuvimos la rotura de la línea de tendencia y nosotros no buscamos directamente el corto en la rotura, sino que esperamos a su retesteo. Pues esto es igual. Nosotros vamos aquí a buscar el rebote. Si no nos lo da, no vamos a vender. Vamos a esperar a su retesteo y ahí venderemos. De todos modos, enhorabuena a todos los que lo hayáis cogido esta operación. Os habrá dado por ahora unos 600 pips aproximadamente. 600 pips que espero que hayáis aprovechado. Y nada, como vemos aquí, la libra dólar, un largo alrededor del 1.2, a menos de que nos dé la rotura, y buscaremos a partir de ahí el corto. Otro par que, como vemos, fue a la perfección, el oro. El oro, como vemos, vamos a ver el post que nosotros pusimos, y como vemos, el movimiento fue perfecto. Nosotros aquí comentábamos, vamos a ver aquí, oro esperando confirmaciones para corto esta semana. Buenas zonas de soportes y resistencias. Semana complicada a nivel mundial, con lo que recomendamos mucha precaución a la hora de abrir operaciones. Y como vemos, nosotros tiramos aquí nuestra línea de contratendencia y buscábamos el corto. Vamos a mostrar un poquito más por qué buscábamos el corto exactamente. Bueno, pues el corto lo buscábamos porque, como vemos a nivel diario, el precio nos había dado un doble techo. El primer impulso, el primer intento de no irnos al alza y el segundo intento. Si nosotros nos venimos a un timeframe más bajo, como es el H4, como vemos, el precio estaba rangueando por encima de este nivel de soporte, que nos lo dio por la sombra y por el cierre a nivel diario, ¿no? Del cuerpo. Entonces nosotros, como vimos, el precio rompió esta zona de soporte, ahora convirtiéndose en resistencia. Además nos dio muchas sombras hacia el alza, confirmándonos el rechazo. Nosotros a partir de aquí lo que hicimos fue dibujar unos niveles de Fibonacci, como vemos a partir de aquí. Además también se podrían haber dibujado a partir de aquí.
Y lo que hicimos fue esperar a una confirmación. Nuestra primera entrada se realizó en la rotura de esta línea de tendencia. Como vemos, nuestra primera entrada se realizó aquí. Primera entrada con un buen stop loss alrededor de pues, estas zonas más o menos. Con nuestro primer take profit aquí, nuestro segundo take profit aquí. Sin embargo, nosotros esperamos a que el precio se desarrollase un poco más y aquí fue cuando nosotros dibujamos nuestro ejemplo de operación, ¿no? Donde decíamos que una rotura de aquí nos daría la confirmación del movimiento bajista, poniendo un stop loss aproximadamente a esta zona, donde sería nuestro primer take profit y nuestro segundo take profit. Como ves, operación que llegó al take profit en cuestión de muy pocas horas. Además, nosotros siempre aquí en Premium aprovechamos los movimientos y dejamos una parte de nuestro lotaje abierto para dejar que el precio se desarrolle y nosotros cerrarlo de forma manual cuando veamos alguna estructura rota. Entonces ahora mismo seguiríamos dentro aprovechando toda esta zona, toda esta bajada y entonces habiendo aprovechado pues un muy buen movimiento en el oro. A partir de aquí, ¿qué es lo que esperamos? Pues realmente a nivel semanal hemos tenido ya los 3 movimientos impulsivos alcistas. Como vemos aquí tuvimos primer movimiento impulsivo, corrección. Segundo movimiento impulsivo, corrección. Y tercer movimiento impulsivo. Por lo tanto, realmente nosotros esperamos una corrección más amplia, ¿no? Es decir, esperamos que el precio se corrija un porcentaje más alto antes de seguir subiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que como vemos ya el precio nos está anticipando la posible rotura de esta línea de tendencia. Nosotros, en concreto, esperamos que el precio siga cayendo más o menos hasta estas zonas de 1455, donde el precio puede ya darnos un buen rebote hacia el alza. A pesar de eso, nosotros sabemos que el oro es un commodity que se utiliza como refugio seguro, ¿no? Ante la indecisión y el estado económico inestable, ¿no? Un estado económico inestable. Y por lo tanto, sabemos que este oro puede ser increíblemente volátil. El oro puede ser increíblemente volátil, por eso, antes de operarlo, vamos a siempre buscar un movimiento muy limpio y vamos a esperar a la confirmación. Nosotros, ¿qué esperamos en concreto? Nosotros esperamos que el oro nos dé un buen retesteo de esta zona de lo que ahora sería resistencia para entonces caer y darnos a la baja, ¿no? Nosotros esperamos realmente eso. Incluso podríamos ajustar esta zona y ponerla aproximadamente aquí. Esto sería una muy buena zona, 1550. Sería una muy buena zona donde gestionar y buscar cortos. Como vemos, una muy buena operación sería esperar a que el precio reteste esta zona para irnos a la baja. ¿Por qué? Porque realmente nosotros hemos visto una semana muy fuerte envolviendo, el precio ha envuelto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas anteriores y nos ha dado ese movimiento bajista. Por lo tanto, nosotros no esperamos que esto sea una falsa rotura como la libra dólar. La libra dólar simplemente el precio pues nos dio una vela alcista, pero esto sin embargo nos ha dado una vela envolvente de muchas semanas. Por lo tanto, nosotros seguimos esperando más movimiento correctivo bajista, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos capitalizarlo? Lo capitalizaríamos esperando un retesteo de esta zona para irnos en corto y para caer como mínimo hasta esta zona de soporte de 1555, donde aquí podríamos buscar largos. En el caso en el que conforme el precio abriese se reincorporase a la línea de tendencia, nosotros no vamos a operarlo tal cual. Nosotros esperaríamos una buena reincorporación a la línea de tendencia y al igual que la libra dólar, un retesteo de la misma para irnos en largo. A pesar de eso, hay que tener mucho cuidado ya que se están formando muchos patrones como puede ser un posible hombro, cabeza, hombro, puede ser un doble techo. Entonces vamos a esperar y vamos a valorar mucho cómo el precio se mueve alrededor de esta zona. Porque si realmente el precio pasa mucho tiempo, ¿no? Empieza a ranguear bastante y luego visita esta zona de resistencia por detrás de la línea de tendencia por debajo, nosotros ahí buscaríamos el corto. Sin embargo, si conforme abre el precio se reincorpora y ranguea por esta zona, ahí podríamos buscar un largo. Entonces el oro nos está dando bastantes posibilidades. En concreto vamos a buscar el corto desde que visitemos esta zona clave. Vamos a buscar el corto,
pero si nos da la reincorporación y el pequeño rangueo de esta zona, podremos buscar un largo. USD-CAD, otro par que se movió de forma muy agresiva. Nosotros comentábamos también que buscábamos que el precio llegase y igualase a esta zona, ¿no? Como vemos, nosotros también comentábamos un posible corto al ranguear esto, pero conforme el precio abrió la semana, boom, abrió con un gap brutal y el precio directamente igualó este punto a las pocas horas. Entonces a partir de ahí siguió subiendo hasta quedarse a un pip, a prácticamente muy pocos pips de nuestra zona clave de 1.4. Entonces vamos a mirar los timeframes superiores para ver qué es lo que está pasando. Como vemos, el precio está en una tendencia alcista donde tuvo nuestro primer movimiento impulsivo, el correctivo, y ahora seguirá subiendo. Entonces vamos a más o menos dibujar donde esperamos que el precio suba. Pues el precio, como vemos, está a un nivel Fibonacci donde lo testeó y empezó a subir. Nuestro primer take profit hubiese sido esta zona de clave del 1.4. Sin embargo, nosotros esperamos que el precio llegue a igualar esta zona. Llegue a igualar esta zona de 1.46 a largo plazo, ¿no? Sin embargo, a corto plazo, ¿cómo podremos operar todo esto y gestionarlo? Pues nosotros tenemos puntos clave como es este. Como vemos aquí a nivel, en un time frame semanal se ve muy clave, donde el precio puede volver a testear para seguir subiendo y demás. Entonces nosotros esperamos un movimiento correctivo antes de seguir subiendo, porque esta explosión del tiempo, del precio, necesita una corrección. Por lo tanto, puntos de corrección donde podemos operar el largo. Pues puede ser tanto este, del 1.365, como puede ser esta zona de 1.3516. Entonces hay muchas zonas de soporte, ¿no? Hay muchas zonas de soporte que el precio puede testear. Nosotros la que más somos partidarios de operar es esta y estas zonas de aquí, ¿no? Sin embargo, nosotros esperaremos cómo se mueve el precio, pero en general a largo plazo. No hay siempre que operar. El trading, parte del trading también es no operar y esperar las operaciones clave. Nosotros esto simplemente es un análisis a largo plazo. Pero realmente nosotros no creemos que operaremos el USD-CAD en un tiempo, ya que necesita una buena corrección, necesita volver a estabilizarse y a darnos unas buenas entradas. Sin embargo, buenas entradas fueron las del oro, fueron las de la libra dólar, pero realmente, aparte de eso, no hemos operado mucho más. Por último, vamos a mirar la libra yen, perdón, el dólar yen. El dólar yen, ves que esto realmente, una semana donde se ha movido el precio unos 730 pips, o sea, eso realmente es súper agresivo y por lo tanto no podemos quedarnos atrapados en movimientos del precio tan agresivos. Nosotros esperábamos que el precio retestease y se diese al alza antes de seguir bajando. El precio, conforme abrió con gap, casi llegó a tocar a nuestra zona clave, se quedaron unos pocos pips también y entonces se dispuso a recuperar. A partir de aquí, ¿qué es lo que esperamos? Nosotros seguimos esperando pues que el precio se quede rangueando en estas zonas. Como vemos, nosotros podríamos haber dibujado alrededor de una zona aquí, como vemos, el soporte muy fuerte. Primer soporte, segundo soporte, tercer soporte y cuarto soporte. Entonces, esto es una zona muy fuerte, de soportes, ¿no? Y vamos a tener que tener cuidado y aquí valorar siempre la posible reversión al alza. Sin embargo, a nivel diario, ¿qué es lo que tenemos? El precio, pues la verdad que se está moviendo de forma muy fuerte, ¿no? Y el precio realmente está rangueando, ¿no? Como vemos, está rangueando en un triángulo descendente, ¿no? El precio se está comprimiendo en esta zona de soporte y por lo tanto seguimos esperando compresión hasta que el precio se decida seguirse al alza o a la baja. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo podamos operar, ya que, por ejemplo, en nivel H4 tenemos una posible operación. Como vemos, tenemos aquí la rotura de una contra LT, es decir, de esta contra LT, y además tenemos una zona de mínimos y máximos creada, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Por lo tanto, esperaríamos a que el precio retestease estas zonas, que podrían ser una operación muy clave, es testear estas zonas, toda esta zona de aquí, para buscar un muy buen largo hasta igualar al siguiente punto. Como decíamos, ¿por qué? Porque el precio realmente se está comprimiendo, en esta zona y esto es una muy buena zona de soporte para buscar largo. Por lo tanto, una posible operación a corto plazo, esto podría ser una
una operación de aproximadamente unos pocos días, incluso intraday, sería esperar que el precio retestease esta zona para buscar un largo. Como vemos, sería una operación en largo bastante buena. Sí, nosotros tenemos nuestras zonas de soporte y resistencias dibujadas y vamos a valorar las compras y las ventas en esas zonas. Y como vemos, una operación ahora mismo en largo, en corto plazo, pero que a largo plazo nosotros esperamos a que el precio se decida su dirección conforme se está comprimiendo en este punto, en este triángulo descendente, pero podremos capitalizar en movimientos más a corto plazo. Entonces, a modo de resumen, como vemos, el eurodólar esperamos a que visite nuestros puntos de soporte de retesteo para seguir el largo. La libra dólar, igual, esperar a que el precio siga con su movimiento bajista, donde podremos valorar una compra en 1.2. El oro, estamos ahora mismo pensando en corto, o sea, estamos pensando a corto plazo en que el precio caiga hasta nuestras zonas siguientes de soporte, tomando la posibilidad y valorando la posibilidad de que el precio reteste, ranguee un poco por aquí para irse largo. USD CAD, esperar a que se decida, esperar a que el precio se relaje más, pero sabemos que a largo plazo el precio se quiere ir al alza, ¿no? Por último, el dólar yen, tenemos una zona de soporte muy fuerte donde el precio se está comprimiendo y el precio nos está dando un rechazo de este soporte a nivel semanal, como vemos, muy fuerte, como vemos aquí, ¿no? Entonces podemos valorar una compra conforme el precio se vaya acercando en esta zona de soporte para irnos en largo, ¿no? Alrededor de algo así. Y ya está prácticamente. Así que chicos, muchas gracias por otro domingo de divisas. Esperamos que tengan una buena semana. Les recomendamos que tengan mucho cuidado cuando operemos por estas fuertes semanas de volatilidad. Y les esperamos en el siguiente vídeo.